hacer, ¿no? Listo, ¿no? Entonces, rebeliones indígenas decimos, ¿no? En esta época, fíjense ustedes, de recuperación de la economía potosino, de la economía de Charcas, menos en un 50%, tenemos que entenderla correctamente, ¿no? Implica nomás un potenciamiento directamente de la población o de los grupos humanos nacidos aquí directamente en América o en Charcas, ¿no? Ese potenciamiento implica que cosa un cuestionamiento del poder español, ¿no? Pero como Herbert Klein hace notar, se maneja siempre una consigna, ¿no? Porque los revolucionarios en general plantean la idea de, dicen, muere el mal gobierno, vive el rey. O sea, ellos consideran que el rey realmente estaba en lo correcto. Y quienes ejecutaban el gobierno del rey aquí en América eran los malos de la película. Como realmente existía. Se había malos de la película realmente o de la experiencia aquí colonial en América, estaba formado fundamentalmente por esa acción del repartimiento, que ese repartimiento es el hecho justamente es decir, del manejo ese, ¿no? Indiscriminado de la población indígena, ¿no? La venta forzada directamente de bienes directamente a los indígenas, ¿no? Realmente había una explotación, un genocidio es decir, que se provoca sobre la población indígena. Entonces, todos estos elementos lo que hacen es provocar nomás las rebeliones indígenas, ¿no? ¿Cuáles son sus características, no? Ya que ¿quiénes son los responsables fundamentalmente de esta cuestión de las rebeliones? Los corregidores y los caciques. ¿De acuerdo? ¿Por qué los corregidores? Porque estos corregidores se enriquecían de una manera desmesurada. Todo lo que hacían directamente era utilizar toda la importación o toda la producción de bienes que provenía de Europa, o también no podía hacerlo, pero lo que hacían era vender de una manera obligatoria a la población indígena. Eso genera realmente conflictos agudos en esta época cuando la economía originaria estaba recuperándose, ¿no? Y también estas rebeliones indígenas juegan un papel importantísimo a los caciques, ¿no? Ahora, ¿qué son los caciques? Ya los caciques reemplazan a los curacas, los representantes políticos de los incas en el Collasuyo, Antisuyo, Contisuyo, etcétera, eran los curacas. Pero cuando los españoles vienen por acá, se establecen los famosos caciques. ¿Qué son los caciques? Son los propios indígenas, pero que ahora ya no responden al Inca, sino responden a los españoles, ¿de acuerdo? Y hasta ahora este término se mantiene cuando se habla de los políticos en términos de caciques. ¿Por qué caciques? Porque si bien defienden al pueblo, expresan al pueblo en partidos políticos, en el Estado, etcétera, pero nomás en última instancia están defendiendo los intereses de un sistema, están manteniendo realmente el sistema desigual, es decir, eh, para la población en general, ¿no? Los términos se han mantenido, aunque con otras formas, ¿de acuerdo? Entonces, si hay una causa, pues yo sí dije que tiene que ver con el repartimiento y tiene que ver con la cuestión de los caciques y gilacatas que niegan el servicio a la corona. ¿De acuerdo? En algún momento los caciques, entonces, esos caciques que habían sido nombrados por los españoles y respondieron a los españoles por el sistema de expoliación, lo que hacen es rechazar directamente ese servicio a los españoles, ¿no? Y son los que comandan directamente las insurrecciones. Igualmente los gilacatas, ¿de acuerdo? Que niegan el servicio a la corona. Entonces, los grandes líderes que comandan directamente las insurrecciones son originalmente caciques, son grandes autoridades reconocidas por los propios españoles, ¿no? Pero es caciques también era tal su poder que él siente con el suficiente vigor como para poder comandar una revolución. Y lo justamente pasa con Tupac Amaru. Tupac Amaru en el Bajo Perú comanda una insurrección de más de 100.000 rebeldes. 100.000. Y se extiende hasta el Alto Perú, hasta lo que es Bolivia y el norte de Argentina. Se habla mucho de Tupac Amaru. Pues Tupac Amaru podemos fundamentalmente observar qué cosa, no más un proceso revolucionario,
¿Por qué un proceso revolucionario? Porque lo que se trataba era justamente, como estoy planteando, a que el gobierno realmente esté en manos de los nacidos aquí en América, ¿no? Y en términos democráticos eso implicaba el gobierno de los indígenas acá, por lo que no excluía realmente a los criollos y no excluía tampoco a los indígenas, pero fundamentalmente a los indígenas, y que los españoles directamente dejen ese gobierno que realmente no les correspondía, no se correspondía directamente a los que habían vivido, habían nacido acá. Entonces, a eso se debe esa insurrección de 100.000 rebeldes en el Bajo Perú que se extiende por toda esta parte de América, y especialmente en el Cusco, entre los años 1780 y 1781, es lo que pasa. ¿De acuerdo? Entonces, esta cuestión de las insurrecciones, o sea, hay que entenderlo en el buen sentido. Los caciques entonces no hacen un trabajo clandestino, no hacen un trabajo, o sea, que se oculte de los españoles. Los caciques actuaban libremente, se conectaban con los pueblos españoles, con la propia realeza, y algún momento llegan a hablar con la realeza, con los virreyes, indicando que este sistema de opresión tenía que cambiar. ¿No? En ese sentido, debe tener los caciques se mueven, ¿de acuerdo? Y en algún momento, cuando no logran los objetivos, pues comandan las grandes insurrecciones, ¿no? Es lo que pasa justamente con el famoso Tupac Katari. Tupac Katari, que es un cacique justamente en la parte del Alto Perú, que lo que hace es gestiones directamente en Buenos Aires para que se elimine fundamentalmente el trabajo de esos famosísimos corregidores, que lo que hacían era a que la población indígena compre bienes que no les servían, bienes de seda, ¿no? O directamente medios, bienes de seda que la población indígena no necesitaba. Realmente era una cuestión totalmente fuera de lugar, fue abusiva, etcétera, así abusiva. Entonces, Tupac Katari lo que hace es ganar inclusive con estos trámites en Buenos Aires, pero aquí en Charcas las autoridades españolas desconocen esas decisiones, esas, eh, esas sanciones definidas por los virreinatos en Buenos Aires en el marco directamente del gobierno colonial. Entonces, es por eso que directamente Tupac Katari pasa en insurrección. Y en esta insurrección hay un personaje que lo apoya, y se llama Isidoro Acho, justamente, que lo apoya. Me acuerdo que al final es asesinado, pero se presenta la insurrección, ¿no? Hay otro personaje más que comanda la insurrección aquí en La Paz, es Juliana Paz, ¿de acuerdo? Pues este personaje comanda una insurrección con 40.000 hombres, se dice, ¿no? Donde agrupa curacas, quechuas, toples, aymaras, es lo que hace Juliana Paz, ¿de acuerdo? Es una gran insurrección. Se dice de que él no tenía nociones del castellano, no tenía nociones del alfabeto, entonces todo lo que el poder lo adquiere justamente en base a sus conexiones, porque se hizo un buen comerciante para la época, ¿no? Entonces, eso hace de que él pueda tener buenas conexiones y comande una gran insurrección, pero es grande su insurrección en cuanto se conecta con Tupac Amaru. Ahí estaba la llama, ahí estaba la fuente, ahí estaba la expansión, ¿no? Pero finalmente Julián La Paz logra una gran insurrección aquí en La Paz, apoyado tanto por nobles quechuas y aymaras. ¿Por qué se dice nobles quechuas, aymaras o con curacas, etcétera, etcétera? Porque los españoles habían mantenido la nobleza inca, habían mantenido para fines de dominio, para fines de control, para fines de cacicazgo. Y esa nobleza incaica tenía un reconocimiento natural de la población indígena. Entonces, cualquier insurrección tenía que nomás pasar por el reconocimiento o por la conexión con estos nobles indígenas, con los curacas, con los quechuas, con los nobles aymaras, no si buscaba tener mayores posibilidades de crecimiento, ¿no? Ya, ¿qué pasa después de las rebeliones? Ya, se presentan las rebeliones, ¿de acuerdo? Estas rebeliones en general lo que hacen es concluir en una derrota. Eso es evidente, ¿no? Tupac Amaru, Tupac Katari, Juliana Pasa, todos directamente son tomados prisioneros, son muertos. Es lo que sucede. Pero ¿cuál es el balance que podemos tener de estos conflictos? Un primer balance es que se observa, ¿no?, de que los indígenas estaban divididos. Unos grupos
de indígenas comandados por sus caciques apoyan a los españoles y otros grupos apoyan directamente a los insurrectos. Entonces, eso se observa directamente que había pasado en las insurrecciones, ¿no? Especialmente quienes apoyan a los realistas son los indígenas del lago Titicaca, los caciques del lago Titicaca, ¿de acuerdo? Pero esto hace directamente que estos caciques, cuando apoyan a los españoles, ya en una situación desigual en la lucha en esa época, acaben por ser muertos y pierden directamente sus propiedades. Eso pasa con Agustino Signani, por ejemplo, de Sorata. Es un cacique que apoyaba a los españoles, que al final directamente es muerto. ¿De acuerdo? ¿Muerto por qué? Porque directamente en Sorata, ustedes deben conocer, Sorata es un bellísimo valle, río, etcétera, etcétera. Para la época, dice que Sorata era un centro de concentración, sí, de la población española. Ah, eso se concentraba parte de La Paz, tenía un centro poblado en Sorata. Ese lugar realmente lo que hacen es sitiar los insurrectos, comandados por Andrés Tupac Amaru, el hermano justamente de Tupac Amaru en, en el Bajo Perú, ¿no? Y él se alía directamente con los insurrectos aquí en el Alto Perú, ¿no? La experiencia en Sorata es muy interesante, porque Sorata, ustedes conocen, es un valle sitiado directamente por los indígenas por los cuatro costados, y se dice que eliminan a todo lo que era español, o tenía vestimenta español. Mujeres españoles, niños, hombres, viejos, jóvenes, todo lo que era español es muerto. Entonces realmente hay una masacre. Entonces Sorata es el símbolo realmente de una guerra de razas indígenas contra la raza española, raza de los indígenas contra los blancos. En Sorata representa eso, es una masacre de esa población española. Lo que sucede en Sorata, pues Sorata realmente es un símbolo de esta situación. Otro indígena que apoya directamente a los españoles es Dionisio Mamani, de Churumán. Otro, Antonio Chuquimia, de Copacabana. Apoyan a los españoles, pero cuando la situación ya es desfavorable, también acaban por ser muertos por los insurrectos. ¿De acuerdo? Entonces, es el conflicto, es la situación que se presenta en esa época. Como balance del conflicto se aprende de que había mucha separación, división de los propios indígenas, conflicto por los propios españoles, y había que realmente arreglar esta situación. Es por eso que se introducen reformas, son las famosas reformas borbónicas, ¿de acuerdo? Es aquí directamente los caciques, que por un lado eran revolucionarios y por eso estaban con el sistema, pierden la autoridad. Ya no se podía confiar en los caciques. ¿Por qué confiar? Porque si por un momento apoyaban a los españoles, servían a los españoles, por otro podían directamente estar comandando insurrecciones. Los caciques pierden la autoridad. ¿De acuerdo? Pero no solamente eso, también pierden sus bienes. Porque ser cacique que implicaba no solamente tener autoridad política en la comunidad, no tener autoridad económica, autoridad social. Inclusive tenían ciertos privilegios directamente en la comunidad y en general en Charcas, ¿no? ¿Y por qué nos vimos a privilegios? Porque si directamente alguna población de las comunidades tenía alguna formación, alguna educación, eran las familias de los caciques. Por eso ser cacique realmente era un sitial de privilegio en las comunidades por sus vínculos justamente con los españoles. ¿De acuerdo? Y estas reformas borbónicas también lo que hacen entonces es incentivar la economía. Hay que incentivar la economía en términos de reducir impuestos o impuestos para todos los indígenas, no solamente para los originarios. Y en lugar de los caciques que habían perdido autoridad por que ya no se tenía confianza, se nombran a los famosos intendentes. ¿De acuerdo? Intendentes en Charcas, ¿no? Que tenían un gran poder directamente, es decir, en términos militares, en términos civiles, ¿de acuerdo? Políticos, eso. Y por eso en relación con los indios se nombran a corregidores de indios, no se mantiene directamente esta cuestión de los corregidores, en este caso de indios, pero ya con toda la experiencia, pues la situación de expoliación de los indígenas disminuye, ¿no? Eso, porque se quita poder a los caciques,
se resta directo de la expoliación con las ventas forzadas a los indígenas, se crean mejores condiciones para que exista una paz relativa. Inclusive se dice que de esa época data de que los españoles, o sea, consideran que es prudente incorporar a los indígenas a la cultura española. Y el problema no era solamente a través de la iglesia, sino también a partir de la propia vestimenta. Entonces, a partir de ahí ya los indígenas empiezan a adoptar la vestimenta que los españoles tenían. Y si hablamos de polleras, si hablamos de directamente pantalones, etcétera, etcétera, esas cosas directamente corresponden a la cultura, a la vestimenta española. ¿No? Y los españoles señalan de que de esa manera ellos se sentirían como parte de la sociedad y no generarían más conflictos, ¿no? Se separaba a los indígenas en lo que es el idioma, porque también se intenta incorporar a los indígenas al castellano. Son maneras directamente de incorporar al sistema para restar conflictos, ¿no? Luego también, si después de las rebeliones hay reformas sociales importantísimas, ¿de acuerdo? Porque Charcas, o sea, es decir, juega un papel ya más importante como formador de profesionales, ¿no? En la Universidad Juan San Francisco de Javier, ¿no? Eso, se forman ahí abogados, se forman ahí teólogos, se forman ahí gente especializada en gramática, en lenguaje, etcétera, etcétera. No solamente de Charcas, sino también de Chile, Potosí. O sea, la educación es muy importante, ¿no? En un sistema tanto de opresión como el colonial, por tener un sistema de liberación. Y el problema se mantiene aquí, porque en la universidad se aprende tanto directamente a mantener el sistema, pero también a cuestionar. Ese es el sentido de la Universidad de San Francisco de Javier. Pero se señala de que si los abogados mejoran directamente su formación en derecho civil, porque directamente se trataba de generar mejores relaciones al interior de la población, y eso solamente se podía conseguir a través de buenos abogados, ¿no? Que creo que es lo correcto, digamos, por la vía correcta, ya no a través de la opresión, la fuerza, el engaño, sino a través de una correcta administración del derecho. Por eso, mejores abogados. Y también de ahí viene la época de los abogados, y con eso vale de los doctorcitos, que es la carrera del derecho. No es un país finalmente de abogados, ¿no? Eso, artes y cultura, ¿de acuerdo? El, En esa época entonces de crisis, de recuperación, también hay que destacar la cuestión de las artes y la cultura. ¿Cuáles son sus características? En lo que hace la pintura, ¿ah? Se observan las escuelas popular, Doctor, le restan indigenista, 7 minutos. gracias, el indigenista, la mestiza y la colla, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, la pintura ya no está en manos de más de españoles. Si bien los españoles tienen realmente, o sea, la pintura un papel muy importante en lo que hace a los estilos, etcétera, porque ven aquí se desarrollan los propios estilos con esa escuela popular, indigenista, mestiza y colla, ¿no? Entonces, eso es un avance importantísimo también en términos de incorporación, de reconocimiento de la población indígena y en términos de que se sientan parte del sistema y no generen conflictos, ¿no? Eso. Y también en términos locales, estos artistas, cuando pintan, se señala de que no colocan sus firmas. Entonces, su pintura no tiene precisamente perspectivas. Tiene un problema de perspectivas sus pinturas. Y en Chuquisaca se dice que señala la pintura con estilo de Vitas, un pintor directamente europeo, ¿no? Sí, visitar Chuquisaca y visitar justamente la experiencia colonial, ¿no? Otro aspecto que destaca directamente en la colonia después de las infecciones tiene que ver con las esculturas en plata y madera. Otra vez con estilo mestizo, con estilo mestizo. Fíjense ustedes, la insurrección lo que hace es posibilitar que los indígenas, que los mestizos, que los criollos sean parte del sistema, no solamente en términos de gobierno, sino también en términos de arte, en términos de ciencia, en términos de escultura. En historia. Si hoy en día estamos hablando de historia, de personajes, de volúmenes de producción, crisis, eso se debe directamente a que la historia fue escrita por Bartolomé Urzúa y Bea, ¿no? Historia de Potosí. Otro historiador también es Pedro Cañete. Eso hay que entender. Otro elemento más, científicos que están por acá. Tadeo Henkis hace unos registros de la flora y fauna que es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque
el conocimiento, la ciencia, la investigación, la producción implica conocer lo que somos, nuestras plantas, nuestra producción, nuestros animales, justamente para fines de no mero conocimiento en sí mismo, no para conocimiento del equilibrio, del desarrollo económico, social, político, etcétera, etcétera. Porque cuando hay desequilibrios, tiene que ver con desequilibrios directamente en la tierra, se la sobretrabaja, o desequilibrios a nivel de animales en términos de conocimiento de la fauna. Cuando se eliminan, por ejemplo, a ciertos felinos, entonces eso da lugar a que los ratoncitos en las selvas, en ciertos lugares se reproduzcan más. Entonces es muy importante pues el conocimiento de la fauna, ¿no? No es un mero problema de conocimiento, sino el conocimiento del equilibrio para fines inclusive de salud, ¿de acuerdo? Y en términos científicos, por supuesto que se desarrollan las ideas de independencia con Bernardo Monteagudo, con Mariano Moreno, con los hermanos Sudáñez, Jaime Sudáñez y su hermano. Entonces, fíjense ustedes, después de la independencia, después de las insurrecciones, o paralelamente hay que reconocer nomás un crecimiento y un potenciamiento integral directamente en las colonias. Por integral ya en la línea directamente de buscar la independencia a través de una buena universidad, buena educación, una buena incorporación de la población, ya se busca directamente una independencia, romper con el poder español. Aunque para acabar de esta cuestión los españoles toman conciencia absolutamente. Y por eso ya allá por los años 1800, ya ingresada la época de las revoluciones criollas, antes de las revoluciones indígenas, los españoles tienen la idea, tendencia a sus colonias, y que nosotros aquí nombremos directamente nuestros representantes que directamente lleven la voz, definición de políticas, acciones en las cortes españolas. Ese es el paso que estaban ya pensando los españoles necesariamente. No había con los representantes de sus colonias en las cortes españolas. Pero una cosa es la realidad objetiva, el desenvolvimiento histórico, y otra cosa la realidad concreta. Finalmente, además, las cosas no salen tal como ellos estaban pensando. Pero hay mucho que discutir al respecto. No se dice que por ahí, o sea, mejor hubiera sido, o sea, mantener esa relación con España antes que tener este rompimiento, porque finalmente el grado de atraso nuestro, por ejemplo, se ha mantenido, cosa que no hubiera pasado, se dice, si hubiéramos seguido un curso con otras características. Bueno, con eso concluyo directamente esta segunda parte del tercer capítulo. Les agradezco mucho. ¿Sí? Buenas tardes.